Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 5 de la primera carta a Timoteo. En este capítulo Pablo se dirige a Timoteo una vez más, su hijo espiritual, y le proporciona instrucciones sobre cómo tratar a los ancianos, sobre cómo tratar a las viudas y a los esclavos en la iglesia. Es un capítulo interesante para ver el respeto que debemos tenerle hacia las personas más ancianas, las que llevan más edad que nosotros, y debemos respetarlos, honrarlos, pero también da unos consejos importantes sobre las viudas. Te invito entonces a leer este capítulo y a analizarlo para que puedas ser respetuoso y siempre cumplir la ley de Cristo. Dice la Biblia, 1 Timoteo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Y luego el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Mira cómo afirma. Primero habla sobre el respeto que se debe tener hacia las personas más ancianas, pero también sobre los jóvenes. O sea, le está enseñando a este ministro, a este pastor, a este líder Timoteo, cómo debe comportarse. En el día anterior, capítulo 4, pudimos ver cómo el apóstol le dice que ninguno te menosprecie por ser joven. Ahora, él debía tener autoridad moral, autoridad espiritual. No importaba la edad que tuviese, era menor de 40 años, un joven. Tal vez alguno lo podría menospreciar, pero le dicen, no, tú tienes la capacidad y el Espíritu Santo está sobre ti. Por eso debes sentirte con toda la autoridad de hablar, de exhortar, de reprender. Pero tampoco puedes sobrepasarte y faltarle el respeto a los más ancianos. Sí, debes exhortarlo como a padre. Mira bien, el apóstol está llevando a que todos, no solamente Timoteo, porque obviamente, aunque se la escribió a Timoteo, sin embargo, esta carta servía para todos los líderes de iglesia y los miembros de iglesia. Deberían estar tan unidos y ver a los ancianos como un miembro de su familia, amarlo, cuidarlo, respetarlo y exhortarle, claro, porque los ancianos también se equivocan. Y nosotros como jóvenes podremos exhortarlo, pero con mucho amor, como a hermanos, dice. Y ahora también habla sobre las ancianas, pero me llama la atención sobre las viudas, como dice el apóstol, y él enfatiza o él aclara, dice, las que en verdad lo son. Interesante, porque parece que algunas estaban aparentando, y en la iglesia habían varios tipos o clases de viudas. Primero, las que aún tienen el sostén material de sus hijos u otros parientes, y aquí mismo el apóstol lo menciona. Él va a especificar cuáles son los tipos de viudas que hay, y él le enseña a Timoteo para que sepa comportarse y tratarlas a cada uno de acuerdo a como así lo aconseje el mandato bíblico. Y mira que el Señor tiene un sumo cuidado por todas las viudas. Las viudas y los huérfanos recibían un trato especial por parte de Dios, y era una ley. En Éxodo 22, allí vemos esa ley levítica, cómo debía cuidarse a las viudas y a los huérfanos. Dice Éxodo 22, no afligiréis a las viudas ni a los huérfanos. Era una ley levítica, por eso debían tratar con sumo cuidado a las viudas, y la iglesia de hecho se encargaba de sostener a las viudas que en verdad lo son, dice el texto, que no tenían apoyo. Entonces esta era la primera clase de viudas, las que tenían el sostén material de sus hijos u otros parientes. El segundo tipo de viudas eran las que carecían completamente de sostén familiar. El tercer tipo de viudas, las que viven en placeres y reciben ayuda material, pero no de parientes ni de iglesia. Entonces es obvio que solo la segunda clase de viudas merece el sostén de la iglesia. Por eso la costumbre judía de socorrer a las viudas fue imitada por la iglesia cristiana, pero el apóstol hace énfasis sobre a cuáles viudas se debía cuidar, porque es que habían algunas que se dejaban llevar por los placeres y aún así querían venir a que la iglesia les brindara apoyo, ayuda. Entonces Pablo dice, no, eso no puede seguir así. Las viudas que vas a ayudar son las que en realidad lo son.
Y empieza a explicar, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces mira estos tres tipos de viudas, como ya te mencioné. Pablo está aconsejando a Timoteo para que él lleve bien adelante su liderazgo, su ministerio. Y luego entonces viene algo interesante, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me llama la atención lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de que ha negado la fe. Dice, las enseñanzas fundamentales de la iglesia cristiana acerca de la responsabilidad de una persona para con sus padres y otros familiares cercanos. La iglesia cristiana mantiene vigente la declaración del Sinaí, que los hijos deben honrar a sus padres, que la verdadera religión ensalza y ennoblece los vínculos familiares comunes. Profesar una religión basada en el amor desinteresado y sin embargo ignorar las responsabilidades que se tienen con los padres es una trágica inconsecuencia. Se manifiesta una falta de sinceridad en la profesión que se hace. Mientras Cristo colgaba de la cruz, dio un ejemplo para todos los cristianos, pues con toda solicitud dispuso lo necesario para el cuidado de su madre. Mira bien cómo el apóstol enseña esto, es una gran verdad que hay en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, los hijos, y aquí está hablando en el contexto de las viudas que tienen hijos, el apóstol dice, sus hijos deben encargarse de ella. Así que, querido hijo, tú que tienes a tus padres vivos todavía, debes socorrer. Si ellos no tienen la forma, entonces tú debes proveer, porque si no lo haces y abandonas a tus padres, dice el apóstol, estás negando tu fe. Y hemos visto tantos ejemplos tristes, lamentables, de hijos que van a la iglesia, aparentan una vida de santidad y todo lo demás, pero tienen descuidados, abandonados a sus padres. Sus padres viven en condiciones terribles, cuando ellos como hijos tienen una mansión, un buen sueldo, hasta empresarios y todo, pero han abandonado a sus padres. El texto bíblico dice que esta persona está negando la fe porque está quebrantando ese mandamiento que Dios ha dejado, que los hijos deben honrar a sus padres. Como no pocos paganos consideraban que tenían el deber de cuidar a sus padres ancianos, si un cristiano no entendía las necesidades de su familia, llegaba a ser peor que un incrédulo, dice el comentario. Peor que un incrédulo, porque el incrédulo sí sabía y sabe que debe apoyar a sus padres y a veces apoyan más que los cristianos. Esa es una reprensión que nos está haciendo aquí el apóstol para que nosotros nos encarguemos de apoyar, de cuidar a nuestros padres, de orar por ellos, especialmente a los padres que están solos, ¿no? La madre o el padre. En este caso el apóstol está hablando de las viudas, esas mujeres que estaban solas, pero que tenían hijos. Y los hijos a veces las abandonaban y ellas tenían que ahora ser apoyadas por la iglesia. El apóstol dice, esto no puede ser así porque no es responsabilidad de la iglesia, son los hijos en primera instancia quien tienen la responsabilidad. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, dice el versículo 9, que haya sido esposa de un solo marido. Y empieza a especificar, dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Mira estos consejos tan interesantes que está brindando el apóstol a este siervo, a este fiel Timoteo, a este joven, para que pueda llevar a cabo su liderazgo. ¿Cómo debe tratar a las viudas? Dice, las más jóvenes deben casarse para que no sean pie a que el enemigo venga y las domine.
Y aquí Pablo no está condenando un nuevo matrimonio, sino que está aconsejando a casarse, pero solo se aplica a este grupo particular, a estas viudas que, como menciona aquí, hay que leer muy bien para no descontextualizar las cosas y decir entonces que Pablo está diciendo que el matrimonio no sirve y hay que volverse a casar. No, eso es otro tema aparte. Aquí está hablando de las viudas, aquellas mujeres que quedaron jóvenes, menos de 60 años, dice. Ya las de 60 años se creían en aquel entonces que ya estaban bien libres de toda tentación hacia la carne, era el concepto, el pensamiento. Así que ahora el apóstol está aconsejando a las viudas jóvenes para que se puedan casar. Y dice, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. El apóstol quiere organizar los asuntos. No es que él esté haciendo acepción de personas, no, es que él esté diciendo, mira, las viudas que tienen, cómo pueden ser socorridas por su familia, que ellos los sostengan, para que no pongan agravio a la iglesia, porque va a ser un peso para la iglesia y de pronto va a quedar una persona, una viuda que realmente es viuda y tiene necesidades y no puede recibir ayuda porque ya la está recibiendo una persona que sus parientes, su familia la pueden ayudar. Entonces Pablo no solamente está aconsejando a Timoteo, sino a toda la iglesia para que no hagan las cosas malas, sino que continúen haciendo lo correcto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay un doble honor que recibían los ancianos aquí en los dirigentes de la iglesia. Primero era porque eran mayores y segundo porque cumplían sus responsabilidades de una manera digna de alabanza. Algunos consideran que el honor al cual aquí hace referencia el apóstol incluye respeto por la edad y experiencia y también apoyo financiero. Pues el apóstol está diciendo a estos ancianos hay que respetarlos porque están actuando bien, se comportan bien, son avanzados de edad, pero predican, hacen lo correcto. Pero hay algunos que no lo hacen. Entonces hay que reprenderlos y el versículo 1 lo decía, repréndelos como si fuese tu padre, pero no le faltes el respeto. Pero si algún anciano está comportándose de manera inadecuada, hay que reprenderlos, no porque es anciano no podamos reprenderlo, sí hay que hacerlo. Pues la escritura dice, versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Y está hablando de aquellos líderes que se dedicaban a predicar y como el apóstol Pablo enseñó en Corintios, que el obrero es digno de su salario y el que predica del evangelio, que viva del evangelio. Y está diciendo, hay que socorrer y hay que ofrendar para que estos líderes que están dedicados a la predicación, pues puedan vivir del evangelio. Porque si tú los pones a trabajar, entonces es como si le estuvieses poniendo un bozal al buey que trilla, porque este líder que está dedicado a trabajar, a administrar la iglesia, a liderar la iglesia y que solo se encarga de eso para que la iglesia prospere, y si ahora tú lo pones a trabajar en otro asunto, pues va a abandonar el cuidado de la iglesia porque se va a dedicar a su trabajo para el sostén propio. Entonces él le dice, no, la iglesia debe socorrerle, debe proveerle y debe darle porque él trabaja en el evangelio, pues debe vivir del evangelio. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y luego le aconseja algo personal a Timoteo, algo particular. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y este texto a veces es malinterpretado porque dicen que Pablo está dando libertad al uso del vino. Pero Pablo está aconsejando aquí a Timoteo era porque él debía ser físicamente apto para cumplir con las difíciles responsabilidades que tenía y le tocaba desempeñar como administrador de las iglesias en Asia Menor. La claridad mental y moral están estrechamente relacionadas con la capacidad física. Timoteo tal vez se enfermaba con frecuencia. Un cuerpo azotado a menudo por las dolencias no es una buena propaganda para cualquier clase de reforma pro salud. Así que Pablo está aconsejando a Timoteo para que cuide su salud.
En la época de Pablo como ahora, el agua estaba contaminada en muchos lugares, era peligroso tomarla y abundaban enfermedades como la disentería. Por esa razón, a menudo se recomendaban otros medios para calmar la sed, y Pablo aconseja el vino, pero no es un vino fermentado, no, es el zumo de uva, jugo natural, producto de la uva, y esto es lo que él debía consumir para calmar su sed, porque le ayudaría a su salud, a su estómago, para que estuviese en óptimas condiciones, porque un líder, un ministro del Señor, un predicador del Evangelio, tiene que estar en óptimas condiciones de salud, porque enseña a la iglesia acerca de la salud también. Imagínate un predicador enfermo y enseñando de salud, entonces ¿qué va a hacer? Debemos cuidar nuestra salud para que podamos así enseñar con autoridad el mensaje de Cristo. Y es lo que Pablo está enseñando. Mira esos consejos tan lindos, tan prácticos que le está dejando. Yo te invito para que tú leas otra vez, vuelvas a reflexionar en este capítulo 5. Tal vez algunas cositas se me pasaron por alto, pero tú debes hacerlo allí en tu casa, meditar, reflexionar en la palabra del Señor. Y finaliza el apóstol aconsejando a Timoteo diciéndole: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se los descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Interesante esto. Y la sierva del Señor en Mensajes Selectos del año 1890 dice lo siguiente: los pecados de algunos hombres han sido manifestados de antemano y han sido confesados con arrepentimiento y han sido abandonados, y de antemano han sido tratados en el juicio. La palabra perdón se ha escrito frente a los nombres de esos hombres, pero los pecados de otros hombres los siguen y no han sido eliminados por el arrepentimiento y la confesión, y esos pecados permanecerán registrados contra ellos en los libros del cielo. Entonces, querido hermano, es importante que tú y yo renunciemos al pecado, renunciemos a estas prácticas malas para que nuestros nombres sean escritos al frente, que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados de esos pecados, y cuando venga Cristo podamos entrar en la patria que Él nos tiene preparados, porque de lo contrario esos pecados eliminarán nuestra vida. Por eso hoy debemos atender este consejo de Pablo y todos los que Él ha brindado a Timoteo, para que nosotros también llevemos a cabo un liderazgo bueno y llevemos y conduzcamos a la iglesia a los pies de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!